Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que a esta hora están en la sintonía, los que vendrán más tarde, los que vienen mañana. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Les saludo el hermano Eliseo Pinto Fajardo, originario desde la ciudad de Cali, Colombia. Hoy con el gran privilegio de poder tener la exposición de la palabra de Dios a través de esos canales con el único objetivo de que seamos todos bendecidos. En la parte inferior de la pantalla están saliendo los contactos para el libro Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Ahí aparece el contacto del hermano Raúl Jiménez, libro totalmente gratuito. No que el libro no haya costado nada, sino que otros hermanos se metieron la mano al drill para hacer este libro. Solo le queda a usted o a mí solo colocar lo que vale el envío. Se contacta con el hermano Raúl Jiménez y con él hacen acuerdos. Bien, también está saliendo ahí en la parte inferior el contacto del hermano Tomás González. Con el hermano Tomás González pueden tener contacto para el libro Jesucristo, el mensajero eterno, que es el que vamos a hablar esta noche. De allí vamos a hablar las simientes. También el poder del silencio, maravilloso libro, maravilloso. Es un libro poético este. Bueno, mis amados hermanos, bueno, estos sí no son gratuitos porque pues hubo que pagar para hacerlo, entonces esos libros tienen un costo, pero son editados, inspirados y editados por un pastor del mensaje, un pastor con el Espíritu Santo, un pastor con conocimiento de este glorioso mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que usted va confiado porque Jesucristo el mensajero eterno es una herramienta de trabajo. Yo la he llamado así porque por decir algo, si uno quiere tener claro qué es la señal mesiánica, entonces usted ahí va a encontrar una parte donde está ese tema acerca de la señal mesiánica, y entonces usted cuando vaya a evangelizar, cuando vaya a hablar, usted sabe a ciencia cierta qué es la señal mesiánica, qué es el Hijo del Hombre, qué es el Hijo del Hombre, qué es la fe apostólica, todo eso está ahí. Hoy vamos a hablar de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y para eso traemos a la escena a nuestro precioso pastor, José Darío Gómez López. Muy buenas noches, amado pastor. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Cheito y noble audiencia, qué grato saludarlos. El Señor Jesucristo sea con ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a volverlo a intentar. Gloria a Dios. Este es un tema profundo. Es un tema bastante molesto para el enemigo, así que pues entendemos por eso la lucha que hemos tenido para poderlo desenvolver. Bien, pastor, entonces vamos como el dermatólogo al grano. Pastor, entonces vamos a la página 123 del libro Jesucristo mensajero eterno. La página 123, pastor, por ahí está la escritura de Génesis, capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Refrésquenos la memoria, amado pastor, de qué trata este asunto. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres. Viendo las hijas de los hombres, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, las hijas de los hombres. Perfecto. Adelante. Bueno, Cheito, Dios los bendiga a todos. Esta es una pregunta muy importante, muy crucial, porque la Biblia deliberadamente diferencia los linajes. Si tú observas, dice los hijos de Dios y no dice las hijas de Dios, sino las hijas de los hombres. ¿Por qué se da esto? Básicamente es otro linaje, ¿sí? Es otro linaje. Si leemos, voy a leer Génesis 6, 3 al 5. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, fue cuando Dios vio esto, que había dos linajes diferentes y que se mezclaron, porque de acuerdo a la ley de reproducción, cada uno debe producir de acuerdo a su propio género, ¿cierto? Eso está en Génesis 1. Entonces, a Dios no le agradan esas mezclas, entonces Dios decretó juicio. Mire, este es un dato muy fuerte y vamos a tocarlo tal como está en el libro. Aquí voy a decir una verdad que es durísima y aquí tengo que adentrarme en algo que se llama la simiente de la serpiente. Voy a entrar de frente. Caín no era hijo de Adán. Claro, la gente que nos escucha se preguntará, ¿cómo así? Porque mucha gente en las denominaciones y en las iglesias seculares creen que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Y vamos a probar por escrituras, vamos a mirar esto con calma, sí eran hijos de Eva, pero Abel era hijo de Adán y Caín no era hijo de Adán. Era hijo de la serpiente que era hijo de Adán. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que pasó en el Edén, ¿correcto? Vamos a ver qué fue lo que pasó en el Edén. Lo primero es que no comieron manzanas. Hemos oído la historia todos de que lo que pasó en el Edén fue que comieron manzanas y se habla de la manzana de Eva, pero la Biblia no habla de comer manzanas. O sea, si tú lees Génesis 3, que nos da claramente el relato bíblico de lo que sucedió, no habla de comer manzanas. Eso es totalmente falso. La Biblia cuando habla de comer, habla de adulterio. ¿Sabías eso? Vamos a mirar. Vamos a leer la Biblia. Cuando habla de comer, habla de adulterio. Vamos a ir a Proverbios 30, 20. Proverbios capítulo 30, verso 20. ¿Lo tienes? ¿Lo leo yo? Dice así. ¿Me oyes? Sí. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 30, 20. Observa. ¿Por qué la Biblia relaciona comer con mujer adúltera? Porque el término para relación sexual en la Biblia es comer. O sea, cuando dicen, voy a decir esto y puede sonar muy crudo, humanamente y se dice, oh, me comía esta mujer, término que lo usa el mundo, sí. No saben que es un término bíblico literalmente. Wow. ¿Ve? Porque la mujer adúltera come, se limpia la boca y dice, no he hecho maldad. Ahora, vamos a ver qué dice Jesucristo mismo en pleno Nuevo Testamento sobre Caín. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 hasta el 12. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiero hacerles ver que está hablando de hijos, ¿no? De hijos. ¿Sí? No hay interpretación de esto. Está hablando de hijos. O sea que el diablo tiene hijos y Dios tiene hijos. Luego dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído
desde el principio. Quiero que observes, ¿desde dónde? Desde el principio. Y el principio Sí. es Génesis. La palabra para principio en la Biblia es Génesis, lo cual significa el principio o el origen. Entonces mira lo que dice, lo que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y quiero hacer énfasis en el verso 12. No como Caín, que era de quién? Del maligno. Maligno. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pastor, en el griego dice hijo del maligno, ¿no? Sí, sí, dice hijo del maligno. Entonces, aquí hay algo que es demasiado claro y puntual. Está diciendo y está hablando de hijos de Dios y de hijos del diablo. Entonces surge la pregunta para cualquier lector desprevenido, ¿cómo así? ¿El diablo tiene hijos? Sí, tiene hijos y no son poéticos. No es un asunto de que haces mal y eres hijo del diablo. No, no, no. Es un asunto de raza. Escúchame, es un asunto de raza. ¿Cómo así? Bueno, mira que Literal. el Señor empieza a hablar de hijos de Dios e hijos del diablo y luego dice, el que no ama a su hermano va por ahí, por el lado, pero después habla literalmente de Caín, no como Caín, que era hijo del maligno. ¿Que era de quién? Venga, Del el maligno. maligno no era Adán. Tengamos algo claro, el maligno no era Adán. Correcto. O sea, en este momento a través del libro les estoy mostrando claramente cómo Jesús está denunciando a Caín que era del maligno. O sea, primera conclusión, Caín no era hijo de Adán. Caín no pertenecía al ADN original del hombre. Fíjate que cuando tú escribes Adán, Adán es A-D-N. Sí, Y señor. Caín no pertenecía al ADN. ADN original del hombre, porque Adán, o sea, ADN, no voy a entrar en el tema porque no es mi tema hoy, pero de hecho cuando tú miras la genealogía de Adán en Génesis 5, no está Caín. Wow, no está Caín. Tú miras Adán, Set, Sí. Enos, Cainán, Mahalajel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces fíjate, no está Caín. Ahora, ojo con esto. Si fuera hijo de Adán, estaría Caín de primero. ¿Por qué? Porque las genealogías bíblicas siempre registran los primogénitos. Pero si ustedes observan, está el reemplazo de Abel al que Caín mató, Set. Sí, señor. Set, entonces, observa, y esto se los dejo como estudio, si usted lee la genealogía de Adán, que está en Génesis 5, y habla de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalajel, Jared, Enoc, Matusalén, Lameg y Noé, los 10 primeros. ¿Dónde está Caín ahí? ¡Ey! No está. Pero para vindicación de esto, si nosotros vamos a Génesis 4, antecitos, ahí sí está aparte, una genealogía diferente. ¿Ves? O sea, en Génesis 4 sí está la genealogía de Caín. Pregunta, ¿por qué la Biblia la colocó aparte? Respuesta, porque eran de simientes distintas. Adán era hijo de Dios y Caín era hijo del maligno, lo cual es el diablo. Vamos a mirar rápidamente la genealogía de Caín Abel. aparte. Mire lo que dice. Abel era hijo de Dios y Caín del maligno, ¿no? Sí, total. Abel. Mira lo que dice. Al final, dice acá desde el verso 16,
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Observa que los nombres son parecidos para que la gente se confunda. Incluso hay nombres iguales. Hay un Enoc en la línea de Caín que es el tercero. Wow. Hay un Enoc en la línea de Caín que es el tercero. ¿Sí? Está Satanás, está Caín y dio a luz su hijo Enoc. Mientras que el Enoc de la línea de Adán es el séptimo. Mire cómo es el diablo de imitador. Y mira que hay nombres parecidos. Por ejemplo, dice Mehujael. Pues es muy parecido a Matusalén. Y mira que dice Lamec. Lamec, también hay un Lamec en la línea de Noé. Entonces, esos detalles son importantes. Lo que quiero resaltar es que definitivamente Caín no está en la línea de Adán. Quiso decir usted en la línea de, no de Noé, sino de Abel, de Set. Exacto, no está en la línea de Adán, es otra línea, porque Caín no es hijo de Adán, es hijo de la serpiente, claramente. Ahora, mire, yo no predicaría esto si no estuviera entre cristianos. Tú le dices esto a una persona normal y dice, bueno, este tipo está totalmente loco, y la verdad no estamos locos. Mire, yo quiero que me muestren manzanas en la Biblia, porque la Biblia no habla de comer manzanas. ¿Sí? Ojo, quiero hacer ver esto. Cuando yo me como una manzana, no me doy cuenta de que estoy desnudo. ¿O sí? No. No. Ojo, y cuando me como una manzana, no me coloco un delantal acá en la boca. No, ellos se colocaron delantales abajo. Los delantales son para cubrir la parte sexual. ¿Sí? Los delantales se colocan en la pelvis. Obviamente, y ojo, cuando me como una manzana no me doy cuenta que estoy desnudo para nada. Entonces, ellos se colocaron delantales porque lo que pasó en el Edén fue una transgresión sexual, hermano. ¿Qué pasó realmente? La mujer estuvo una mañana con la serpiente. Quiero explicar acá algo. Mire, la palabra serpiente viene de ser sapiente, que significa ser sabio. La raíz en hebreo es mahaj, M-A-H-A-H, mahaj, que significa el que conoce los principios de la vida. Entonces, hay algo acá que el fruto de la serpiente y Eva fue Caín. Porque Caín y Abel fueron gemelos, es decir, nacieron gemelos, un solo conocimiento de Adán, pero nacieron gemelos. ¿Por qué? Porque en realidad en lo oculto hubo 2 conocimientos. La serpiente conoció a Eva, le dio de comer en la mañana y ella le dio de comer a su esposo en la tarde. Entonces nacieron gemelos de padres distintos. Algunos dirán, eso no es verdad. Bueno, ha habido más de 8 casos a lo largo del mundo. El primero se presentó en Noruega en los días del profeta, y el caso es concreto. Una mujer blanca tuvo 2 hijos, uno negro y uno blanco. El hombre blanco, que el papá del niño dijo, no, este no es mío. Y ella tuvo que confesar que estuvo con un negro engañando a su esposo. Y hay documentales sobre esto. También hubo un caso en Phoenix, también hubo en Chile. Hay diferentes casos, hasta donde yo conozco hasta hoy hay 8. Pueden haber más. Yo le he hecho seguimiento a esto muy juiciosamente. O sea, que no lo que pasó en el Edén, hoy la ciencia lo indica, como que pueden haber gemelos de padres distintos. Ahora, ¿por qué la gente no quiere contemplar esto? Porque la gente no está destinada a creer, hermano. Claro. Fíjate, Caín mató a su hermano. No era su hermano de papá, no era su hermano de sangre, pero era su hermano de mamá. Y sabemos que en la Biblia mujer es iglesia.
Es lo mismo que están haciendo hoy muchos hijos de Caín en las iglesias, matando la influencia de los hermanos, ya no con un puñal, ya no con una piedra, sino hablando mal sin evidencias. ¿Sí? Correcto. Y ese no es el espíritu del mensaje. El profeta de Dios dice que el espíritu del mensaje es cubrir a su hermano lo más que pueda. Porque el profeta dice que yo no necesito un puñal para matar a nadie. Solamente puedo empezar a hablar mal de él sin evidencias y esto es grave. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. ahora, ¿por qué la iglesia católica y las iglesias protestantes dijeron que era una manzana? Voy a dar un dato muy interesante acá, que yo no consigné en el libro, pero que una vez lo prediqué. Porque, hermano, era una forma astuta de decir que era un acto sexual. ¿Por qué? Los invito a que en su casa hagan el experimento. Abran una manzana por la mitad y miren lo que abrieron. Y cuando usted ve una manzana abierta por la mitad, se ve exactamente como la vagina de una mujer. Esto lo descubrieron los jesuitas y los jesuitas fueron los que introdujeron que era una manzana para mostrar que era un acto sexual, pero de manera escondida. ¿Cómo les parece? Tremendo. Sí. Entonces, fíjate que es tan literal y es asunto de raza que en varias partes de la Biblia, cuando nuestro Señor Jesús de Nazaret está hablando con los fariseos, Él les llama literalmente raza de víboras. Fíjate que lo han leído muchas veces. Raza de víboras. ¿Qué cosa? Esto es muy fuerte, hermano. O sea, Jesús fuerte. no estaba dando un poema, no. Él estaba hablando literalmente. Ahora, quiero decir esto con un tono amoroso, pero verdadero. Esa raza de víboras allá eran religiosos, conocían la palabra. Los fariseos eran los religiosos de su día, hermano. Y voy a decirlo hoy. Y hoy siguen siendo los religiosos en las iglesias, tanto en denominaciones como en iglesias que se llaman del mensaje y no son del mensaje. Son religiosos, pero no basados en la palabra de Dios. Porque ellos dicen 2 o 3 cositas de la palabra, pero en el resto se salen de la palabra. Ahora, ¿por qué son religiosos? Muy simple, porque su papá Caín también era religioso. Y era un gemelo. En Génesis 4, que andando el tiempo, no solo Abel llevó una ofrenda a Dios, sino que Caín también llevó una ofrenda a Dios. O sea, hermano, quiero que escuchen bien esto. Caín no era satánico, Caín no hacía ofrendas al diablo, no, Caín le hacía ofrendas a Dios, pero fuera de los límites de los términos de la palabra. Quiero hacerles ver algo acá muy profundo. En Génesis 4 la Biblia dice que a Dios le agradó Abel y su ofrenda, sí, pero no le agradó ni Caín ni su ofrenda. Ahora, vamos a hablar, si Caín no fuera hijo del diablo, uno diría, pero qué injusto el Señor. Porque bueno, está bien, no le agradó la ofrenda. Vamos a explicar por qué no le agradó la ofrenda primero. Bueno, vale. ¿Y por qué la de Abel sí? Porque aquí hay una profundidad que los hijos del mensaje debemos conocer. Muy simple. La ofrenda de Abel fue un cordero, lo tuvo que matar para ofrecerlo. Era tipo y sombra del cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero lo que agradó a Dios en la ofrenda de Abel fue que hubo derramamiento de sangre. ¿Qué hay oculto ahí? Que Abel, de una manera muy directa, le estaba mostrando a Dios, Señor, sé qué fue lo que nos sacó del jardín del Edén, sé qué fue lo que pasó con papá y mamá, y sé que cuando la serpiente penetró a mamá, rompió su himen, y al romper su himen hubo derramamiento de sangre. Y aquí te estoy trayendo la restitución de la sangre ofrecida como una revelación de que yo conozco el misterio de la simiente de la serpiente. Ajá. ¡Wow! Literal. ¿Por qué la ofrenda de Caín no agradó a Dios? Muy simple, hermano, porque la ofrenda de Caín era una ofrenda maldita. Ustedes dirán, ¿por qué? Si trajo los mejores frutos de la tierra. Sí, pero cuando vino la caída, Dios le había dicho a Dios, maldita será la tierra por tu causa.
Ajá. Entonces, ese fruto que trajo Caín como ofrenda era una ofrenda maldita. Además que era una tipificación de lo que hoy hacen las religiones, de decir, oh, fueron frutos, fueron manzanas, otros ya se inventaron que eran albaricoques, bueno, ya van todo tipo de variedades desde que el profeta predicó el tema, ¿sí? Otros han llegado a decir que fue el cannabis, la droga, bueno, puras locuras, desviando realmente lo que pasó en Edén, hermano. El primer pecado realizado de incredulidad llevó al hombre y a la mujer a un adulterio. Un adulterio. Eso fue lo que nos sacó del Edén. Por eso el profeta dice claramente que usted puede tener muchas cantinas en un lugar, pero 3 mujeres bien guapas retorciéndose en las calles van a mandar más hijos al infierno que todas las cantinas o que todos los lugares de pecado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó en el principio, hermano. Bien, ahora vamos a mirar algo más profundo. Ya miramos el porqué de la ofrenda, pero resulta que la Biblia no dice que la ofrenda de Abel agradó a Dios y la ofrenda de Caín la desagradó. Dice que no le agradó ni Caín ni su ofrenda. Ya no vamos a mirar el acto, la ofrenda maldita que hizo, no, vamos a mirar el sujeto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le agradó Caín? Bueno, Jesús es muy claro, porque Caín para comenzar estaba descalificado, porque era hijo del maligno. El taita de Caín era la serpiente. Y ojo, acá voy a decir algo muy profundo. ¿Qué es la serpiente? La serpiente era una bestia que vivía en el Edén, pero que el profeta explica que vendió su primogenitura a Satanás. Por eso al Satanás también se le llama la serpiente. Mira, en Apocalipsis 12, 7 y 8, lo voy a citar, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, pero el dragón y sus ángeles ya no prevalecieron y fueron arrojados por tierra. Pero aquí da la Biblia un secreto, dice, el dragón, la serpiente antigua, 2, que se llama Diablo, 3, y Satanás, 4. ¿Por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? ¿Por qué la Biblia da 4 nombres o títulos para el diablo? Que es el dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás. Todo el misterio está en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, cuando muestran que Satanás antes de corromperse era un querubín. Vamos a mirarlo. Esto es genial y maravilloso, porque ya los estoy llevando más lejos del Edén. Vamos a mirar un momentito y rápidamente el libro de Ezequiel para probar algo muy bello. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Es una tipificación del diablo mismo. Y dile, así has dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y mira lo que dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Cuándo? Cuando fue arrojado a tierra. O sea, no solo cayó en la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 12:8, sino que cayó en el Edén, hermano. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice, en Edén, en el huerto estuviste, de toda piedra era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, fíjate, todos los colores preciosos. Ahora, vamos a mirar algo. Cuando andaba erecto y hablaba, ¿sí? Recuerda esos 4 títulos, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahora, ¿por qué se derivó en 4? Mira lo que dice en el verso 15, el verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Aquí hay un misterio hermoso y lo voy a desentrañar para la novia de Jesucristo hoy. Amén. Un querubín es la parte más alta de la angeología. En la angeología hay 9 niveles y el querubín es la parte más alta y luego sigue el serafín. La palabra seraf significa quemador, es el que presenta nuestras oraciones como un incienso agradable delante de Dios. Pero el querubín viene de querub, que significa cubridor. En el trono de Dios había 4 que cubrían el trono. Estaban Luzbel,
luz bella, lucero, estaba Miguel, estaba Gabriel y estaba Ajenjo. Esto lo enseña el profeta de Dios. Ahora, Luzbel, lucero, cayó. Él era el sello de la perfección, pero él se ensoberbeció. Mira lo que dice: tú, querubín grande, ¿sí? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios se encarga de decir, hey, él no es el creador, él es criatura, él fue creado, ¿sí? Apareció en el maldad. Pero lo que quiero mostrar acá es esto, hermano. El querubín tiene 4 características, 4 rostros originalmente, y eso lo podemos leer en el libro de Ezequiel. De hecho, en Apocalipsis 4, cuando el profeta explica el Apocalipsis 4, dice que eran querubines también y que tienen rostro de león, rostro de buey, Sí, rostro de hombre y rostro de águila. sí, Eso es lo señor. más cercano a Dios. Por eso ellos podían ver pasado, presente y futuro, porque es lo más cercano a Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces Satanás originalmente era un querubín, pero como se degradó, como se rebeló contra Dios, como se levantó contra el Altísimo, fue degradado en 4 cosas: el dragón, la serpiente antigua, gloria a Dios, el Sí, diablo, Satanás. ¿Ve? 4, y por eso el diablo, el profeta de Dios, en el segundo sello, dice: los 4 están en error, porque el diablo siempre se mueve en 4. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, vamos a mirarlo, cuando el gran apóstol Pablo, el ángel de la iglesia de Éfeso, el primer ángel, muestra el orden demoníaco, mira cómo lo define. Vamos a leer Efesios 6, y esto es algo bueno e importante para que la novia conozca. Entonces mira amén. lo que dice. Efesios 6, verso 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira cómo le llama de frente acá. Toma una de las 4 derivaciones: diablo, del diablo, no de un diablo, del diablo. Del, Ahora mira del. lo que dice el verso 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, mi enemigo no es Cheito, ni José Darío, ni ninguna persona. No, sino contra qué. Mira lo que dice: principados, 1. Contra potestades, 2. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 3. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, 4. Wow. Quiero Ajá. que la novia sepa que el diablo siempre se mueve en ese 4. Porque mire, el 4 originalmente no era malo. El 4 muestra la cardinalidad. El 4 tiene los 4 ángulos de la cruz. El 4 tiene el norte, el sur, el este y el occidente. Pero el diablo es un imitador y el diablo prostituyó esto. Y el diablo quiere moverse siempre de esa manera. Por eso Dios tuvo que hacer la restauración en 4 pasos. Fíjate que el enemigo se movió: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, 4 cosas. Entonces Dios tuvo que traer justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y la palabra ungida de la hora que nos restaura totalmente. Amén. Fíjate que el diablo quiso meter a los hijos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, al horno allá, pero luego allá apareció el 4 hombre, Jesús, aleluya. Por eso el Amén. profeta habla de la 4ª luz. Amén, porque Dios tenía que blindar. Dios siempre blinda lo malo que hace Satanás. Entonces, aunque los 4 están en error, también traen el equilibrio de todas las cosas. Bueno, volviendo acá, fíjate qué profundo se coloca esto, hermano. Seguro. Esto comenzó arriba. El pecado no comenzó en el Edén, el pecado comenzó en el cielo, dijo el profeta. ¿Qué El cosa? pecado comenzó con la incredulidad de Satanás, y Satanás logró convencer a 2/3 partes de los ángeles, que cuando se fueron con él se volvieron ¿qué? Demonios. ¿Y operan en qué? En principados, que son demonios globales, en potestades, que son demonios de países, en gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestes, que son demonios departamentales,
y en huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son demonios ya de ciudades. Y en la cuarta o sea, dimensión. ellos van en ascenso. Ellos también tienen una jerarquía. Y en la cuarta Entonces dimensión, nosotros ¿no, tenemos pastor? que saber cómo ver al diablo, porque necesitamos conocer al enemigo. Y en la cuarta dimensión, pastor, también, ¿no? Ellos operan desde la quinta dimensión y pasan a la cuarta. Pasan a la cuarta, que es radio, televisión, por la cual estamos transmitiendo. Por eso el diablo ha puesto tanto lío para este programa. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene que los hijos de Dios conozcan por Biblia, por mensaje y por este libro que es Biblia y mensaje, la verdad de las cosas. Porque Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, amén. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Amén. Bueno, pastor, entonces, buenísimo. Yo sé que usted tiene más material pero bueno, vamos a seguir adelante. Pastor, mira, entonces nosotros vamos a la página 126 del libro y allí encontramos Génesis 6, Noé, Génesis 18 y 19, Lot, juicios y acontecimientos diferentes, condiciones que se repiten literalmente hoy. Exactamente, ¿a qué se refiere, pastor? Amén. Muy bien. Todo parte de lo que habla el Señor en Lucas 17, 26 al 30, cuando habla de su segunda venida, y dice que será como en los días de Noé y será como en los días de Lot. Entonces, para entender esto y entender esas condiciones, tenemos que ir a qué pasó en los días de Noé. Entonces, en los días de Noé está muy explicado claramente en Génesis 6, que es lo que vimos, donde los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y eso trajo un juicio directo de Dios, y fue un juicio a través de agua, a través del diluvio. Ahora, voy a decir algo acá. Cuando ellos se mezclaron con los hijos de los hombres, o sea, los hijos de Dios se salieron de su terreno y se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿qué produjo eso? Produjo hombres gigantes. Si tú lees bien Génesis 6, dice que fueron hombres gigantes. Entonces surge la pregunta, ¿los gigantes sí existieron? Sí, existieron. Sí. Goliat era uno de esos. O sea, para que vayan sabiendo, hermano, Goliat era un descendiente, ¿no?, de eso, o sea, de la mezcla. Y muchos de los que llaman valientes del pasado, de renombre, o sea, todos estos héroes de la mitología griega, ojo, sí existieron, pero no venían de la simiente de Dios. Esto es muy tremendo, hermano. No venían de la simiente de Dios. Producto de la mezcla. Van sabiendo eso, no fue un tipo que se levantó y que se tomó un whisky o algo así y se inventó esa historia. No, todo eso existió. Lo que es mitológico existió, solamente que no viene de la línea de Dios. Todos esos hombres con superpoderes, con cosas tremendas, existieron, pero vienen de la línea de Caín, o sea, de la línea de Satanás. Por eso incluso el profeta al final dice que Satanás va a tener su superhombre, el superhombre de Satanás, personificado en la bestia. Ahora, eso fue el juicio, los días de Noé. Ahora, pero el juicio en los días de Lot, acaba el punto, vino por otra razón. ¿Sí? El juicio en los días de Lot, que está ubicado en Génesis 18 y Génesis 19, y esto es lo que vamos a examinar, porque es el juicio en los días de Lot, vino por la sodomía. Ojo con esa palabra, sodomía. Y aquí quiero, y lo consigno en el libro, que miren este secreto. El primer juicio vino porque el hombre mezcló la simiente. Lo tenemos claro. Los hijos de los hombres, los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Pero el segundo, ojo, fue tan corrompido que ya ni siquiera mezcló la simiente hombre-mujer, sino mezcló la simiente hombre con hombre y mujer con mujer, lo que ya es totalmente abominable a los ojos de Dios.
Y el Señor dijo, no se puede. Y eso es lo que quieren. Pero mire, yo quiero mostrarle algo para que usted se dé cuenta de qué lado está la cosa. Porque el Sí, Señor señor. dijo en la aparición del Hijo del Hombre, como en los días de Lot. Es decir, que se repetiría eso. ¿Qué? Sí. Ajá. ¿Cuándo se está repitiendo eso? Hoy. Los gobernantes apoyando el LGTBI, apoyando todo ese tipo de porquerías y de basura, juzgando a las personas que nos paramos duro por la palabra de Dios, nos llaman segregacionistas. Ojo, nos llaman Repita. segregacionistas, ¿sí? De todo, ojo, nos dicen todo tipo de epítetos, todo lo que tú quieras, pero nos toca pararnos por la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Entonces, fíjate, el juicio en los días de Noé fue por agua, pero en los días de Lot fue por fuego. Ahora, quiero que miren otro detalle aquí que es muy, muy importante, porque voy a entrar en un tema que es mundial y lo que nos marca realmente todo es los días de Lot. ¿Por qué? Porque en los días de Lot, Génesis 18, vamos a ver lo que pasó. Pasó algo donde Dios mismo se hizo hombre en forma teofánica. Y es acá donde yo empiezo a explicar qué es el mensaje de la hora. En realidad se hizo hombre en forma gloriosa, porque hay tres tipos de cuerpos. El cuerpo, Esa era. que tiene 16 elementos. Está el cuerpo teofánico, que es el de acuerdo a que a Corintios, donde vamos y morimos y allá no dormimos, no comemos, es donde fue el profeta más allá de la cortina del tiempo. Pero está el cuerpo glorioso, que tampoco muere, pero sí come, porque ya tiene los 16 elementos. Es el cuerpo en que resucitó Jesús de Nazaret y tuvo hambre. Entonces, fue en forma gloriosa. Más adelante yo lo explico. Aquí dice teofánica, pero más adelante yo lo aclaro. Fue en forma gloriosa Sí. que bajó Dios en Génesis 18. Bajó Dios y dos ángeles para dar la señal mesiánica. Esto Eso es es en muy la página importante, hermano. 129. Ahí dice, está inventando. No, no, mire. Nos tenemos que situar en Génesis 18 para entender el tipo y sombra completo de lo que viene a ser la señal mesiánica, que es lo que contextualiza con los hijos de Dios, los hijos del diablo y lo que empata. Dice, ¿por qué estoy en Génesis 18? Porque estoy viendo los días de Lot. Allí es donde tenemos que tener el ojo puesto. Porque en Lucas 17:30 Jesús dijo, será como en los días de Lot, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Ojo, esto que vamos a ver acá es muy delicado, hermano, porque estas condiciones se tienen que repetir literalmente y se están repitiendo, y aquí es donde vamos a entender de fondo qué es el mensaje de la hora y cómo tendría que pasar. Entonces leo Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora, ¿quién le apareció? La Biblia acaba de decir que fue Jehová. Así es. Jehová, Dios. ¿A quién le apareció? A Abraham. Estamos hablando de Abraham. Ahora, Abraham y Lot, ¿qué parentesco tenían? Bueno, Abraham era el tío de Lot. Abraham en Génesis 13, sabemos, se había separado de Lot porque antes estaba con él. Pero cuando hubo disputa entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, entonces fue cuando Abraham le dijo, ve, tú coges para allá, yo cojo para acá. Si tú coges para allá, yo cojo para acá. Si tú coges para el norte, yo cojo para el sur. Si tú coges para el oriente, yo cojo para el occidente. O sea que Abraham fue el que tomó la decisión e hizo la completa obediencia a Dios. Porque te acuerdas que Dios en Génesis 12 lo había llamado y le había dicho, sepárate de tu tierra y de tu parentela. Claro. Y él había hecho caso de su tierra, pero se llevó a su papá y a su tío. El profeta dice que su papá le trajo muchos problemas, y a su sobrino. Y después pues le tocó separarse en Génesis 13, que es número de mujer, de Lot. Por Sabemos culpa que de los Lot cogió pastores. para Sodoma.
y para por culpa de los Gomorra. pastores. Exacto. Entonces, digamos que Abraham se había separado de su tierra, pero no de su parentela. Acá ya cumple. Entonces, Dios hizo que se apartasen y ya en Génesis 18 lo estaban. Abraham la estaba pasando muy difícil y Lot la estaba pasando súper bueno en Sodoma, porque era el alcalde, era el juez. Hoy no voy a explicar por qué eso, pero yo puedo probar bíblicamente que sí era el alcalde como el profeta lo dijo, porque los ancianos, los hombres de preeminencia, siempre se sentaban a la puerta, y eso lo prueba la Biblia, pero no es mi tema en esta noche. Entonces, pero la separación fue por la obviamente, disputa entre los pastores. sí, exacto. Entonces, Lot, obviamente, también es salvo, también es justo, pero ojo, Lot no es de la misma categoría que Abraham. Y eso empieza a mostrar, ojo, que dentro de los salvos hay categorías diferentes. Está la novia del Señor Jesucristo, la novia esposa, pero también está la Virgen Fatua, que está representada por Lot. ¿Estamos captando? Sí, Incluso señor. hay otros que van a ser salvos de otra manera, pero no vamos a entrar en el tema hoy. Entonces, aquí estamos en Génesis 18, donde vamos a poner ahora mismo la lupa y los ojos en los días de Lot. Los días de Lot, que vamos a ver, hay una visita material, literal, de Dios y dos ángeles. Primero a Abraham y luego en Génesis 19, los dos ángeles a Lot. Mire, y esto lo tenemos que entender definitivamente para entender el cuadro de la señal mesiánica, que es lo que marca todo esto. Porque es que, mire, la simiente de la serpiente va unida con la señal mesiánica. Y esto es absolutamente definitivo y por eso lo puse así en el libro. ¿Qué es la señal mesiánica? La señal mesiánica es la capacidad de Dios, ojo, solo de Dios, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como hizo con la mujer samaritana, ¿se acuerda? Le declaró todas las cosas de lo que había hecho. Lo mismo cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, hijo de Jonás, le dijo quién era su papá. Y a Felipe le dijo dónde andaba. A Natanael, ¿se acuerda? ¿Estamos Sí, claros de eso? Entonces la señal mesiánica, repito, es la capacidad de Dios y solo de Dios de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, sí, el Mesías es Dios, es Jehová hecho hombre. Y sabemos que el Jesús del Antiguo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Del Nuevo En Juan Testamento. 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno solo. En Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hey Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces. ¿Acaso no conocéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Wow, contundente. O sea, el Jesús del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, ojo, aquí vamos a ver la incursión de la señal. ¿Dios tomó cuerpo antes en el Antiguo Testamento? Sí, lo vamos a probar. Vuelvo a leer Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estaba él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Miren, voy a decir esto como una casuística. Yo he tenido el privilegio de estar en Hebrón 2 veces. ¿Y por qué lo digo como un privilegio? Hay hombres que han ido a Israel 40, 45 veces y jamás han podido ir a Hebrón, a la cueva de Macpela. Yo fui intrépido, arriesgado. La primera vez fui solo con unos hermanos y mi hijo, y luego ya conocí un amigo palestino que nos llevó con toda tranquilidad. Llevé al hermano Francisco a la cueva de Macpela, él estaba muy feliz y llorando. Lo llevé allá porque allá no se puede entrar, pero entramos por mi amigo palestino. Pero ahí era, Entonces, pastor, ahí era donde le decían a usted que, pastor, ahí era donde le decían a usted que si entraba no podría regresar, de pronto no podría o se moría. Sí, ahí, sí. Entonces resulta que yo estuve ahí en la cueva de Macpela
y la cueva de Macpela está en Hebrón. Sabemos que Hebrón es la herencia para la novia, para Caleb, dame ahora mi monte. Hoy está en manos de palestinos, está en manos de los árabes, pero mira esto que quiero contar. La cueva de Macpela queda a 1 kilómetro del encinar de Manré, o sea, de donde Dios bajó y se le apareció a Abraham, a 1 kilómetro. Y el árbol todavía existe, se llama el árbol del terebinto. El árbol todavía existe, se llama el árbol del terebinto. El encinar de Y Manré. fue el árbol existe. donde se recostó Abraham y se le apareció Jehová. Ahí está ese árbol. Ahora, yo estaba como a 1 kilómetro, allí en la cueva de Macpela, y llamé a un amigo israelita, Abraham. Le dije, estoy acá en la cueva de Macpela, ¿consideras prudente que yo vaya hasta el terebinto? Y me dijo, bueno, si quieres morir, ve. Entonces yo fui prudente y no fui, pero estuve a 1 kilómetro. Ajá, estuve a 1 kilómetro. Entonces, fíjate lo que dice el verso 2 de Génesis 18. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, observa, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Mas por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Eso es Génesis 18, 2 al 5. Ojo, vuelvo. Jesús dijo que sería como en los días de Lot. Lo primero que vemos es que Abraham está sentado bajo un árbol en el encinar de Manré al calor del mediodía. Y dice que se le apareció ¿quién? Jehová. Hermano, pero aquí hay un misterio. Dice que se le apareció Jehová, pero cuando él levantó la mirada, vio 3 personas. Sí. 3 personas. Pero mire, Abraham ya había tenido contacto con Dios en diferentes maneras. Lo había visto en visión, había oído su voz en Génesis 12, pero aquí se le apareció. ¿Cómo se le apareció? Vamos a ser claros. La Biblia dice, Juan 4:24, que Dios es espíritu. Entonces, a un espíritu no lo puedes ver. ¿Listo? Es claro. Entonces, lo que pasó acá es que Dios tomó un cuerpo glorioso. La palabra, bueno, aquí yo al principio digo teofánico, pero luego lo corrijo. Dice, un cuerpo teofánico no come, no duerme. Ese es el cuerpo teofánico. Ese es el cuerpo en el que están todos los seres que han partido creyendo en Cristo. Los que llamamos muertos, pero no están muertos, están vivos, están debajo de la presencia de Dios en la 6ª dimensión. Allá fue donde William Branham conversó con ellos más allá de la cortina del tiempo. Ahora, ¿cómo es el cuerpo glorioso? Cuando estos cuerpos teofánicos sean llamados de nuevo y bajen y se junten con el polvo de la tierra y se junten con los 16 elementos, entonces tenemos el cuerpo glorioso. Y ese cuerpo sí come, pero atraviesa las paredes. Es el cuerpo como el cuerpo de Jesús, fíjate. Jesús resucitó, tenía las manos y el costado horadado, pero entró cuando la puerta estaba cerrada, atravesó la pared, pero dijo, hey muchachos, ¿no tienen algo que comer? Y le dieron un sándwich de pescado con miel. ¿Sí? Entonces, fíjate, esto es bien interesante porque nos muestra nuestro futuro, que la Biblia dice que vamos a tener un cuerpo glorioso como el de él. Ojo, aquí hay cosas muy profundas que quiero resaltar. Este cuerpo glorioso se puede materializar, se puede desmaterializar. Ese cuerpo es mitad como este, pero la otra mitad es teofánico. Ese es el glorioso, ese es el que vamos a vivir por la eternidad. Ahora, ¿qué pasa acá? Y por eso fue que comió allá con Abraham, ¿no? Glorioso, en Génesis 18. ¿Por qué? Porque comió. Ajá. Comió. Pero acá es donde quiero mostrar lo que pasa. Dice, quiero que miren esto, porque en esto está basado todo nuestro mensaje. Abraham vio 3 seres, ¿cierto?
Abraham vio 3 varones. Y mire, la gente pensará que yo estoy inventando, pero esos seres eran los siguientes: Dios y 2 ángeles. Claro, muchos dirán, no, así no dice. Dice que vio 3 varones, pero ahí no dice eso, pero más adelante sí lo dice, porque esto hay que saberlo leer y mirarlo bien. La Biblia dice que se le apareció Jehová, pero el misterio es que cuando él lo vio, vio a 3, pero no porque Dios sea 3. Los falsos, los trinitarios, dicen esa es la Trinidad, pero no. Abraham, cuando se postró, observen el detalle, no dijo señores, dijo Señor. Y Señor es singular, uno solo. Abraham no se postró delante de los 3, no. Abraham se postró ante el que él ya conocía. Dios le había llamado en Génesis 12, tuvo una visión de él en Génesis 15, el que se le presentó como el Shaddai después en Génesis 17. Y si hacemos ese seguimiento, Abraham sabía que estaba muy bien en la presencia de Jehová, porque lo conocía, pero nunca lo había tenido tan de frente, nunca lo había tenido en un cuerpo palpable, pero ahora lo estaba viendo hecho hombre. Esta es la parte tremenda. ¿Por qué? Porque era tipo y sombra de que el Dios Todopoderoso algún día se haría un hombre, no en un cuerpo teofánico, no en un cuerpo glorioso, sino un hombre como tú y yo. Y ese fue el niño que nació en Belén, que nacería, que crecería. Y eso es tremendo, porque necesitamos ver la verdad. ¿Ve? Esto es bien bello y profundo, hermano. Ahora, acaba. Vamos a probar si los otros eran ángeles o no. Y vamos a probarlo primero por Biblia. Sabemos que el profeta en un extracto dijo que hizo: Miguel, métete ahí. Gabriel, métete ahí. Y él se metió ahí. Pero nosotros lo vamos a probar por Biblia. Para los que nos escuchan y no creen exactamente a las frases del profeta, yo creo todo lo que el profeta dijo. Eran Miguel y Gabriel, pero eran tipo y sombra de 2 hombres que al final vendrían en un mismo sector, como con Dios. Vamos a ver esto. Vamos a ver si eran ángeles o Dios. Mire, lo probamos con Génesis 19. Fíjense que Génesis 18 dice que Jehová se quedó hablando con Abraham mientras Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra. Pero dice que los otros 2 seres avanzaron. Y mire lo que dice Génesis 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Sí eran ángeles. Qué hermoso. Sí. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esa es la escritura que el profeta saca para decir que era el alcalde. Porque la Biblia dice que estaba sentado a la puerta de Sodoma porque ahí se sentaban los ancianos con autoridad. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Fíjense que no se postró. ¿Sí eran ángeles o no? Sí eran ángeles. ¿Por qué eran 2? Porque Jehová se había quedado hablando con Abraham. Eso lo vemos al final de Génesis 18. O sea que aquí se nos va a ir un estudio largo, pero lo que le estoy mostrando es todo, que es la base para la señal mesiánica. Porque yo no puedo estar jugando con esto, porque esto depende de su vida, la mía y la de todos los que están escuchando esta noche. Porque la gente necesita saber que la palabra de hoy es el mensaje de la hora y es real, y que una persona tenía que manifestarlo al tiempo final y que solo podía ser Jesús en un hombre. Ya no podía ser Jesús mismo, sino Jesús en un hombre. Dios profeta, ¿no? Jesús es el hermano Branham, literalmente. Dios profeta. Sí, por eso el hijo del hombre es Dios profeta. Sí, sí, pero aquí es el hijo del hombre en un hijo de hombre. Claro, pero era el hijo del hombre. Porque la Biblia dice que Jesús
En Hechos 3:21 dice arrepentidos y Hechos 3:19 al 21, arrepentidos y convertidos para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Y dice, el cual está retenido en los cielos hasta los días de la restauración de todas las cosas. O sea que claro, Jesús no podía bajar acá, sino que tuvo que meterse en un profeta para poder dar la señal mesiánica. Claro, pastor. Entonces a lo que yo me refiero es que el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, es Dios profeta. Claro, es Dios profeta. Es Dios profeta. Es Dios profeta. Entonces, al ser Dios profeta. Fíjate lo que dice. Lot, cuando se le aparecen dos ángeles, mire cómo la Biblia dice lo que Lot habló. Dice, verso 2, y dijo, ahora, mis señores, plural. Fíjate que cuando a Abraham se le aparecieron tres, dijo, mi señor, singular. Entonces, mire, la visión de Abraham y mire la visión de Lot, son diferentes. Abraham sabía que había un Dios, pero Lot parece que era trinitario. O binitario. Dijo, mis señores, ¿qué cosa? Abraham dio tres y solo dijo mi señor. Lot dio dos y dijo mis señores. Y es lo mismo que está pasando hoy con las religiones. Solamente en el mensaje de la hora sabemos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el alfa, la omega, principio y fin, que Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Vaya, háblele de eso a un sacerdote católico y le va a decir, no, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ajá. Y tú le vas a decir, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Y no te va a poder mostrar porque tiene una visión como la de Lot, no como la de Abraham, la novia. Y acá es donde voy a probar algo. Sí. Mira, pastor. Yo leo Génesis 18 y dice, y se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Se le apareció Jehová. Sí. Pastor, una cosita. Mira, es que ese tema de la señal mesiánica y el Hijo del Hombre, a mí me encantaría mucho que lo tocáramos en otro programa porque es muy hermoso, muy hermoso. Yo sé que usted ahorita, ¿por qué? Porque por lo menos lo que viene ahorita es ¿por qué Jehová no bajó a Sodoma? Pero luego también viene, Sara pensó en el deleite, no en el hijo. Entonces, y que el miedo nos lleva a mentir, según lo que pasó con Sara, que dijo, no me reí. Más o menos esa es la secuencia que traía. Pero Amén. Yo veo que usted viene haciendo mucho énfasis sobre la señal mesiánica. Pero yo le propongo a su merced, a ver si para este lunes o para el próximo jueves pudiéramos tocar ese tema de la señal mesiánica, el Hijo del Hombre y la señal mesiánica a profundidad. ¿Qué le parece? Perfecto, maravilloso, perfecto. Entonces seguimos con esto porque para así con la secuencia de ahí como vas con Abraham. Pero la pregunta es, ¿por qué Jehová no bajó a Sodoma? O sea, ¿me hago entender? No, Jehová no bajó a Sodoma al principio, mire, y eso es un tipo y sombra. Mira, los tres aparecieron, allá los ángeles y Dios aparecieron en un mismo sitio geográfico, Israel. Ahora, por mensaje, el paralelo de Israel, ¿cuál es? Estados Unidos de América. Por eso, los tres que representarían eso, Dios en un hombre y dos ángeles segadores tendrían que aparecer en el mismo lugar geográfico, Estados Unidos de América. William Branham, nacido el 6 de abril de 1909, Oral Roberts, nacido el 24 de enero de 1918, y Billy Graham, nacido el 7 de noviembre de 1918, todos aparecieron en Estados Unidos de Norteamérica, cumpliendo el tipo y sombra perfecto, el mismo lugar geográfico. Ahora, si tú observas, Dios se quedó hablando con Abraham y no bajó hasta Sodoma, porque mira lo que dice, la maldad de Sodoma se aumentó más y más. En los días del profeta fue el más, pero el y más, cuando nosotros veríamos la bandera gay sobre la Casa Blanca, cuando nosotros veríamos los matrimonios gays abiertamente, cuando nosotros veríamos la adopción de niños gay y todo esto, ya no era el tiempo del profeta, pero sí el tiempo de Oral Roberts que avanzaron y Billy Graham. Mira que William Branham fue llevado en el 65 para mostrar que no bajaría hasta allá, pero Oral Roberts fue llevado en el 2009, el 15 de diciembre,
Y Billy Graham fue llevado el 18 de febrero del año 2018, ¿sí? Que yo iba a encontrarme contigo allá, fue maravilloso en Cali, ¿te acuerdas? Ah, sí, señor. O sea que Entonces, Abraham no baja a Sodoma, pero no, estos dos mensajeros sí alcanzan a bajar al tiempo que literalmente se está cumpliendo lo que dice la total, pero palabra. acá hay un misterio que quiero mostrar. Pero quien destruye Sodoma, sí es Jehová, no los dos ángeles. Y eso Ya, también lo vamos a ver cuando veamos la señal mesiánica. O sea que vale, sí baja, pero al final tiene que bajar. Y eso tiene que bajar. muestra el regreso del profeta de Dios. ¿Por qué Sara pensó en deleite, no en el hijo? Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Me escuchó? Repíteme. Sara pensó en deleite, no en el hijo. Sí, sí, sí. Eso es parte de lo que vamos a ver la próxima vez. Sara pensó en Vale, deleite, no en el vale. hijo. Ok, perfecto. Y ahí miraremos, el miedo nos lleva a mentir. Bueno, Amén. entonces El miedo es quedamos el ahí. potenciador número uno del diablo. Vamos a quedar ahí y luego miraremos las páginas porque es que me parece muy interesante, pastor, si usted puede, usted me confirma, ¿no? Estamos hablando si puede el lunes a las 7 o nuevamente el jueves. Ok, ok. Para que lo Listo. Yo te toquemos. aviso ahora más tarde para confirmarte si lo hacemos el lunes o lo hacemos el jueves. ¿Vale? Sí, vale, vale, pastor, bien. Bueno, pastor, entonces, alguito para resumir y terminamos de lo que hemos hablado. Bueno, para resumir, queda claro que el pecado no inició en la tierra, sino inició en el cielo, que Satanás, que era un querubín grande y protector, fue echado del cielo, cayó en la tierra, apareció en el Edén y fue el que conversó con Eva. Claro, la serpiente fue el instrumento físico. El profeta dice que Dios entra en personas, pero que el diablo no puede, entra en animales. Entonces entró en la serpiente, fue la serpiente, y la serpiente fue el padre de Caín. Entonces por eso el Señor claramente en primera de Juan dice, no como Caín que mató a su hermano. Aquí quiero mostrar algo para terminar y dar la cereza del pastel. Sí, ajá. El primer acto reprobable de parte de la simiente de Caín fue matar a su hermano. Ahora, matar a su hermano, o sea, romper la hermandad. Por eso, cuando tú ves la estatura del hombre perfecto, tú avanzas fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad y el séptimo escalón es amor fraternal. Porque cuando Dios nos vuelve a restaurar eso que hizo Caín, matar a su hermano, ahora amor fraternal, que es protegernos unos a otros, podemos ascender a la suprema piedra de corona, al amor divino. Eso es supremamente importante y fundamental, ¿no? Fundamental, hermano. Espero que Amén. lo podamos ver. Amén. Bueno, amado pastor, muchísimas gracias a todos los hermanos que han estado ahí. Hay muchos ahí saludando. Dios los bendiga a todos. Las palabras que expresan, muchas gracias. Dios los bendiga, de verdad que sí. Esperamos que esto haya sido realmente bendición para todos nosotros. Para mí lo es y yo espero que para usted también. Vamos, si usted tiene alguna petición ahí en su corazón y cree que el Señor Jesucristo aún liberta, aún sana, aún rescata, aún salva, entonces ponga su petición. Yo no la voy a leer, pero el Señor la conoce. Es su fe, es mi fe, es la fe en Dios y Dios se encarga del resto conforme a su santa voluntad. Y vamos a aprovechar entonces a nuestro amado pastor José Darío Gómez López, que muy amorosamente, oiga, usted nunca me ha dicho que no, yo lo felicito, qué bonito. Dios me lo bendiga por eso, ¿yo? Amén. Gracias, hermano. Vamos a aprovecharlo entonces a usted para que oremos por las peticiones del pueblo. No sabemos cuáles son, pero el Señor las conoce. Adelante, varón. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuestro bondadoso Rey, ¿a quién iremos sino solamente a ti que tienes palabras de vida eterna? Estamos agradecidos de poder presentar nuestras peticiones con acciones de gracias, sabiendo que tú eres un Dios fiel y verdadero,
que se complace en contestar las oraciones de sus hijos. Gracias por esas oraciones contestadas, por esas peticiones que están delante de tu trono, Señor, que los serafines ahora están quemando y presentando delante de ti como un incienso agradable a ti, Señor. Padre, llénanos de tu amor, de tu bondad, de tu verdad y de tu justicia. Y llénanos más y más de tu Espíritu Santo. Y concede las peticiones de tus hijos conforme a su fe, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, entonces Dios mediante, bien sea para el lunes o para el jueves a las 7 de la noche, estaremos aquí con el Hijo del Hombre y la señal mesiánica, porque las dos cosas van juntas. Y tener en cuenta de que él allá con Abraham tomó un cuerpo para meterse ahí, y cómo termina ahora en nuestro tiempo el paralelo, diríamos yo, o la similitud, literalmente en el tiempo del fin, volviendo a ser el Hijo del Hombre, Dios profeta, en acción la señal mesiánica. Muchas gracias, un abracito. Usted bendiga. Shalom. Saludos a esa maravillosa Grey y a su amada esposa, a sus amados hijos. Amén. Muchas gracias, Cheito. Shalom. Te amo. Dios Amén. te bendiga, mi santo. Shalom. Amados, esperando que esto haya sido de gran bendición para todos, ricas bendiciones y Dios mediante, hasta el próximo lunes o hasta el próximo jueves. Dios mediante. O como dicen mis preciosos hermanos en México, primero Dios. Amén, amén.